Era la 1 de la mañana de este martes cuando cuerpos de socorro fueron alertados que se encontraban 2 reos heridos en la cárcel de El Boquerón ubicada en Santa Rosa. Al momento de su llegada ya no pudieron hacer nada para salvarles la vida, debido a que tenían heridas provocadas con arma blanca y señales de haber sido estrangulados. Esta no es la primera vez que asesinan a un reo en la cárcel de El Boquerón en lo que va del año, ya que en meses anteriores murieron 2 reclusos en fechas distintas. Iniciamos entonces con estas tomas que lamentablemente se han vuelto muy recurrentes para los guatemaltecos. Este tipo de sucesos, de emergencias en las cárceles del país, los mismos internos siendo asesinados muy probablemente por otros internos, porque casi nunca se llega a una investigación final. Casi nunca nos dicen quién mató a estos reos. Hoy el caso del Boquerón, pero lo tuvimos hace un mes en otra cárcel y hace otros 2 meses en otra de este sistema carcelario que tanto da de qué hablar en Guatemala. Pero será una experta la que nos cuente qué es lo que puede estar pasando en este lugar, en este sistema penitenciario de Guatemala. Nuestra invitada de hoy, la licenciada Corín Dedí, quien es analista en temas penitenciarios del CIEN, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. A usted por estar con nosotros, siempre atenta al llamado, y en este caso como experta del sistema carcelario. Empecemos por esta palabra, sistema, que implicaría un conjunto de componentes muy complejo, pero ¿lo es en Guatemala el penitenciario un sistema como tal, licenciada? Bueno, hemos visto a lo largo de los años que el sistema penitenciario cada vez sufre más carencias, cada vez pasa por una crisis más grande, por la misma desatención que ha recibido también durante varias décadas, y a raíz de eso se ha ido descomponiendo cada vez más, que iniciando digamos con diferentes factores que ya no están jugando o ya no se están complementando de la manera como debería de ser, iniciando por ejemplo con el tema de la infraestructura, que se cuenta con una tasa de ocupación del más del 300%, o sea, hay espacios que faltan, una infraestructura insuficiente. Luego el tema del personal, que también opera con un gran déficit ante la gran cantidad de personas privadas de libertad. El tema de la corrupción también. El tema de las condiciones de trabajo del mismo personal, que es muy lamentable. Luego también el otro componente súper importante en el tema penitenciario es el tema de la rehabilitación, que es un tema básicamente olvidado en nuestro sistema penitenciario. Entonces ahí sí podemos ver que ese sistema ya no está funcionando como debería en su conjunto, porque las diferentes piezas, cada uno sufre diferentes carencias. Hablemos de la sobrepoblación, ¿cómo está en este momento, hasta hoy? Bueno, tenemos siempre una tasa de ocupación del más del 300%. Eso significa que hay aproximadamente 6.800 espacios. Eso es una cifra oficial que da la Dirección General del Sistema Penitenciario. Y al día de hoy ya hay 20.700 personas privadas de libertad. Entonces, claramente, pues eso no cuadra, ¿verdad? Hay muchos espacios que hacen falta, lo cual significa que el sistema penitenciario realmente está funcionando 3 veces por encima de su capacidad. Es decir, aquí aplicamos el donde cabe uno, caben 3, pero Exacto. Los últimos ministros de Gobernación han visto como una solución el construir más cárceles. La administración anterior decía 2 en Petén, la presente dice 1 en Villanueva y 1 en Amatitlán, pero ¿es esto parte de la solución, licenciada? Bueno, creo que primero hay que aclarar que eso fueron, en las administraciones anteriores, fueron anuncios que se han hecho, pero no se ha llevado a cabo nada, ningún proyecto para generar espacios carcelarios adicionales, porque bien como usted lo mencionó, se hablaba inclusive de 4 centros regionales, luego se hablaba de módulos de deshacinamiento que iban a generar más de 3.000 espacios carcelarios adicionales, pero ninguno de esos proyectos realmente se pudieron llevar a cabo, se quedó en la planificación o se quedó a medias.
Ahora pues se está hablando de abrir una cárcel en Villanueva. Esa cárcel no solamente va a ser una nueva cárcel, sino también va a operar bajo un régimen interno muy diferente, porque se va a estar implementando un modelo de gestión interno novedoso, algo pues que nunca se había visto antes en Guatemala. Yo creo que hay que abordar el tema del hacinamiento por parte de diferentes aspectos. Uno, seguro que es el tema de la ampliación de la infraestructura, porque 6.800 espacios para la cantidad de población que tenemos, también los niveles de violencia, porque Guatemala es un país muy violento, que tenemos definitivamente no es suficiente. Luego también hay que recordar que más de la mitad de los espacios carcelarios ya tienen más de 30 años de estar funcionando. O sea, también significa que debemos de proceder a modernizar nuestra infraestructura carcelaria. Pero aparte de eso, también considero muy importante que se están implementando, buscando medidas alternas a la prisión, porque muchas veces se opta, especialmente en el caso de la prisión preventiva, por encarcelar a la persona sin realmente verificar si no se puede también proceder a algunas medidas sustitutivas o otro tipo de sanciones. Entonces creo que eso es un tema muy importante, y al final también el mismo tratamiento que se le da a las personas privadas de libertad hay que mejorarlo, porque actualmente no tenemos ni siquiera datos confiables acerca de las personas que vuelven a retornar a la prisión, pero se estiman que ese porcentaje, pues que digamos 7 de 10 personas pueden retornar como delincuentes nuevamente a la prisión. Entonces, con esos índices obviamente tampoco vamos a poder reducir nuestra población reclusa, porque el tratamiento que se les está dando y la atención que se les está dando durante su estadía en la cárcel definitivamente no cumple el fin, digamos, del encarcelamiento. Pero existen estas medidas sustitutivas para no llenar las cárceles, licenciada, es decir, si existen, ¿por qué no las aplican los jueces? Bueno, yo creo, es una mezcla y sí existen. También lo que se puede observar es que muchas de las leyes, no muchos, pero digamos, se ha visto una tendencia de legislar en los últimos años, digamos, aumentando penas, por ejemplo, estipular en delitos de que ya no se permitan medidas sustitutivas, y esa tendencia de encarcelar a la gente, pues de alguna manera es como un grito de la sociedad, pero que al final probablemente no nos trae los resultados que esperamos. Ahora bien, en el tema de las medidas sustitutivas, sí, hay jueces que las aplican, otros que no las aplican con tanta frecuencia. Creo que también existe siempre ese temor, por ejemplo, en el tema del arresto domiciliario, de que hay una adecuada supervisión realmente para ver si la persona está cumpliendo como debe de cumplir su arresto domiciliario. Por eso también se ha presentado una iniciativa de ley para la implementación de dispositivos electrónicos para monitorear ese tipo de medidas sustitutivas. Yo creo que hay varias opciones que hay que evaluar y que sí se podrían implementar para poder ayudar a deshacinar los centros carcelarios. Lo preocupante es que siguen ocurriendo hechos como estos, los ocurridos hoy en cuanto al asesinato de reos. ¿Hay control de parte de la Guardia Penitenciaria hacia los reos o por qué ocurre tan fácil? Mire, pues como lo dije, las cárceles están muy hacinadas. Ahora, la cárcel del Boquerón, donde ocurrió ese incidente violento ese día de hoy, es una cárcel que tiene condiciones bastante precarias y bastante particulares también. Es una cárcel que cuenta con una sobrepoblación bastante grande. También es una cárcel que alberga una población reclusa particular, en el sentido de que aproximadamente 2/3 de la población reclusa que pertenecen a la Mara Salvatrucha. Si bien los pandilleros en su conjunto y en el total del sistema penitenciario son una minoría,
porque son apenas un 5% de toda población. A pesar de ser una minoría, sí han venido a complicar bastante la logística penitenciaria por su mismo perfil de personas violentas, de personas que están muy conectados tanto con su grupo a lo interno como también con su grupo de afuera, y por ser personas que usualmente suelen seguir delinquiendo desde las cárceles. Ahora, el Boquerón, que tiene más de la mitad de su población reclusa que pertenecen a una pandilla de las grandes, obviamente pues tiene una situación bastante particular. Y pues en el tema de los guardias, que ellos siempre operan con un déficit de personal, o sea, no hay suficientes guardias. Actualmente se cuentan aproximadamente con 3.200 guardias para los 20.700 reclusos, que obviamente no es suficiente para nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno tiene una estructura criminal que es violenta, que tiene muchas conexiones para seguir operando, y acá en Guatemala se ha optado ya desde bastante tiempo de recluir a los pandilleros juntos en el mismo centro carcelario. Ahora, ¿qué pasa? Se está fortaleciendo esa estructura criminal porque todos están juntos en el mismo lugar. Entonces se vuelve muy, muy complicado para las autoridades de poder controlar ese grupo de personas. Gracias, licenciada. En este momento vamos a la pausa, pero volveremos de inmediato entonces con este análisis de las cárceles en Guatemala, y en el siguiente bloque pues conoceremos las estadísticas de cuáles son los centros carcelarios en donde más se producen asesinatos. Ahora volvemos. Continuamos en TN23 y en el rostro de la noticia. En este análisis de hoy, un tema preocupante: siguen los asesinatos de reos al interior de las cárceles. En este momento, en este segundo bloque, pues vamos a conocer estadísticas, los números, la cantidad de personas asesinadas durante los últimos años y cuáles son los centros carcelarios en donde ello más se produce. Con nuestra invitada de hoy, la licenciada Corinne Dedic, analista experta en este tema penitenciario. Entonces nos gustaría los números que ustedes recolectan, pero luego lo más importante, el análisis, el porqué de estos números, licenciada. Sí, yo creo que lo que más resalta cuando uno mira los números de los privados de libertad fallecidos durante los últimos años es el aumento tan drástico que se ha registrado el año pasado y también en lo que va del presente año. Y aquí tengo que hacer la aclaración de que el dato del total de los fallecidos incluye tanto fallecidos por causa natural, o sea, pueden ser gente ya mayor de edad o gente que, digamos, se murió por alguna otra causa natural como una enfermedad, muertes violentos y también los casos de suicidio. Ahora, en el caso de los suicidios, sí, también tengo que hacer la siguiente aclaración. Ocurre frecuentemente que en la escena parece que fuera un suicidio, pero realmente no fue un suicidio. Entonces, por eso es un tanto complicado, digamos, en términos de estadística, poder separar los muertes violentos y los suicidios, porque solo una investigación pudiera determinar la causa de la muerte. Ahora, si revisamos los datos desde el año 2014, 2013 y 2012, podemos ver que el total de las personas fallecidas en los centros carcelarios no supera los 45 personas anualmente. O sea, eso significa que al mes hubo un aproximado de no más de 4 o 5 personas fallecidas. Sin embargo, el año pasado ese dato aumentó drásticamente porque hubo 111 personas fallecidas, y en lo que va del año hasta el mes de julio ya son 76 personas fallecidas. Eso nos da en promedio un total de 11 personas al mes, mientras que anteriormente era menos de 5. Entonces, digamos, si seguimos con esa misma tendencia, hasta finales del año van a ser registrados más de 130 personas fallecidas. De hecho, estamos viendo en este momento en pantalla
sobre los asesinatos según los centros carcelarios. Lo que nos pueda comentar a ese respecto. Sí, aquí lo que resalta pues es la cantidad tan alta de la Granja de Canadá, también del preventivo de la zona 18. Ahí lo que hay que explicar es que esos centros también albergan una gran cantidad de población reclusa. Entonces es normal que la cantidad de fallecidos también sea un poquito más elevado. Pero, por ejemplo, resalta también que entre los primeros lugares está el Boquerón, por ejemplo, y también Fraijanes 1, que son centros con una población reclusa más pequeña, y por eso cuando sacamos la tasa, digamos, en comparación o en relación a la población reclusa, son los dos centros carcelarios donde más personas fallecen. Lo preocupante aquí es que al final en muy raras ocasiones realmente se llega a esclarecer el motivo y también realmente la persona que realizó ese delito, porque muchos de esos casos se quedan en investigación y nunca realmente se esclarecen. Tanto porque a veces las escenas de crimen adentro de la cárcel ya están muy contaminados hasta que las autoridades como el Ministerio Público pueden llegar a revisar la escena del crimen, a veces también porque realmente no hay un interés mayor en esclarecer el crimen, pero sí en muy pocas ocasiones se logra dar con las personas responsables. Reforzando lo que usted dice, por ejemplo, el caso de Byron Lima, hay mucha presión de parte de la familia y aún así pues no se ve que hayan avance en las investigaciones, mucho menos se van a investigar el resto de casos. Claro, pues el caso del privado de libertad Byron Lima fue un caso muy mediático, fue un caso muy impactante también porque hubo pues una mayor cantidad de personas que fallecieron. Pues de lo que se sabe también en la manera como se hizo ese ataque, claro, es un caso que tiene mucha presión tanto por parte de los familiares, pero también por parte de la sociedad y los medios de comunicación, y es más probable que ahí se puede esclarecer lo que haya pasado que, por ejemplo, en un caso cuando se muere o se encuentra una persona pues que nadie realmente conoce, que tal vez ya ni siquiera cuenta con familiares y realmente nadie muestra un mayor interés por esclarecer el crimen. ¿Pudiera existir la posibilidad de que los familiares de estos fallecidos pudieran demandar al Estado y que tuvieran una resolución favorable, licenciado? Mire, eso de hecho sí, porque recordemos que el sistema penitenciario, uno de sus propósitos primordiales es que tiene que garantizar la seguridad. Eso significa la integridad física y la vida de las personas que están bajo su custodia, porque en el momento que la persona es enviado a un centro carcelario y es privada de libertad, se encuentra bajo la tutela del Estado y es la responsabilidad del Estado de garantizar que esta persona se le garantice la seguridad a esta persona. Y si estamos viendo esos hechos de tantas personas fallecidas, y me atrevería a decir la mayoría de ellos en forma violenta, definitivamente el sistema penitenciario y el Estado no están cumpliendo con esa función primordial que tienen de garantizar la vida de las personas reclusas. En este momento hay personal penitenciario capacitándose en la República Dominicana y según algunos expertos dicen vamos a cambiar del sistema guatemalteco al dominicano. En primera instancia, ¿cuál es el guatemalteco y cuál sería la diferencia con el dominicano? Mire, en República Dominicana tenían los mismos problemas que tenemos nosotros hoy en día. Tenían un sistema penitenciario también con muchísimo hacinamiento, plagado de corrupción, de incidentes violentos y de descontrol. Ellos hace más de 10 años emprendieron una reforma penitenciaria en donde ellos iniciaron la apertura y la gestión de unos centros nuevos, pero no solamente expandiendo la infraestructura, sino también implementando un nuevo régimen interno. Un régimen interno en donde no exista hacinamiento, un régimen interno en donde es el personal mismo, o sea, los agentes que están teniendo la autoridad y el control, un régimen interno donde también haya mucho orden y mucha estructura, digamos, en todo el día.
Entonces, han tenido muchísimo éxitos con esos nuevos centros penitenciarios. De hecho, lograron reducir la tasa de reincidencia a menos del 5%. Y es, digamos, un modelo penitenciario que es visto como un modelo en todo el continente. Entonces, aquí en Guatemala ya se inició, se impulsó, digamos, un cambio en ese sentido, y la cárcel de Villanueva, que está previsto para iniciar labores en diciembre de este año, va a estar gerenciado y manejado, administrado bajo este mismo concepto como se realiza en República Dominicana. Sin embargo, también dicen los expertos que no se parece República Dominicana a Guatemala, ni el tipo de delitos que allá se cometen son tan graves como estos. Es decir, allá no se conoce mucho sobre maras, según los expertos. Bueno, el tema de maras sí es distinto, pero si uno revisa el tipo de delitos de la población reclusa en República Dominicana, son los mismos delitos como acá: robo agravado, homicidio, asesinato. Ellos tienen más delitos de drogas, nosotros tenemos más delitos de extorsiones, pero digamos, no es que la población reclusa sea sustancialmente distinto que la población acá. Definitivamente lo que nos viene a complicar a nosotros el panorama en las cárceles es el tema de los pandilleros, pero también, como lo mencioné al inicio, o sea, es el 5% de toda la población reclusa. Creo que también es importante no perder eso de vista, de que realmente la mayoría de los internos son delincuentes comunes, como existen también en otros países, y creo que realmente es importante de que migremos o intentemos implementar otro tipo de modelos penitenciarios, porque ya no podemos seguir así como estamos con las cárceles con tanto descontrol a lo interno. Gracias, tenemos un minuto para concluir. Por una parte, sus consideraciones finales, pero incluíamos aquí el caso específico del Boquerón, que es el que nos ocupa hoy. Asesinato de reos, también algunos que se perdieron, que tras el conteo no los encontraron y jamás volvimos a saber de ellos, y también el ingreso de muchos objetos ilícitos. Bueno, como le expliqué al inicio, la cárcel El Boquerón es una cárcel bastante particular por su misma población reclusa que debe de atender. Sí se ha observado varios incidentes violentos en los últimos 12 meses. Hubo 2, 3, 4 incidentes con personas muertas, inclusive creo que uno donde murieron hasta 6 o 7 personas que se encontraron en unos túneles de basura. Luego surgió el tema ese de que al final, después de mucho tiempo, se realizó un conteo oficial y había personas que no se encontraron, y creo que todo vuelve a dar en lo mismo, que realmente la administración carcelaria en ese centro carcelario no tiene el control, porque por las mismas intimidaciones de la población reclusa, el personal no se siente con suficientemente apoyo y capacidad para hacerle frente a esa población reclusa. Entonces creo que sí, también hay que reconsiderar el hecho de qué tan beneficioso realmente es tener tantos pandilleros juntos en una misma cárcel, o si también deberíamos de empezar a evaluar la implementación de otra estrategia en ese sentido. Licenciada Edith, muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, atenta al llamado para este análisis completo que se ha realizado. Los hechos están a la vista. Otros 2 reos asesinados en la cárcel del Boquerón, pero es importante entonces conocer los números y el análisis para explicarnos qué es lo que está sucediendo, y así usted saque sus conclusiones, que es lo más importante. De esta forma, agradezco su sintonía. Le invito a quedarse en TN23, noticias y programa de contenido. Con permiso. Gracias, Mili. Ahí te la ayudo.